Bueno, vamos a continuar, no importa, con los que están presentes, ¿ah? Porque me hacen tardar más que otra cosa. Bueno, entonces ya hemos hablado sobre las fracturas intracapsulares, porque sabemos que existen las fracturas intracapsulares y las extracapsulares. En este caso, por ejemplo, tenemos este tipo de fracturas que son las tocanterianas, que están clasificadas entre las fracturas extracapsulares. Tenemos a la vez las subtrocantéricas, ¿no? Ustedes ven, aquí están las petrocantéricas y las subtrocantéricas. Acá se presentan todavía varios tipos de fracturas, pero bueno, no importa la clasificación. Lo que ustedes, a mí me interesa que ustedes conozcan, no os voy a pedir ninguna clasificación a este nivel, ¿no? A nivel general, sí. Sabemos que son las fracturas intraarticulares, mejor dicho, intracapsulares y extracapsulares. Eso sí me tienen que saber. ¿Cuáles son las intracapsulares y cuáles son las extracapsulares? En este caso estamos hablando de las fracturas extracapsulares, ¿no? Ahí está. Estas fracturas que se presentan de esta manera, de acuerdo al rasgo de fractura, pueden ser estables, inestables, ¿no? En este caso, las fracturas cérvico-trocanterianas son fracturas estables, mientras que este tipo de fracturas son completamente inestables y son complejas, las fracturas petrocantéricas en varios fragmentos o fractura multifragmentaria. Hay varios tipos de rasgos de fracturas, varias clasificaciones, como les digo, no os voy a complicar la vida, porque esto es más de la especialidad. Ustedes como médicos generales que sepan, la clasificación de las fracturas extracapsulares e intracapsulares se acabó. ¿Cuáles son? Y nada más. Ustedes ven de que, por ejemplo, radiológicamente tenemos este tipo de fractura, que es una fractura petrocantérica, ¿no? Que lógicamente este tipo de fracturas a nosotros nos trae grandes complicaciones, pero actualmente existe un sistema de osteosíntesis que nos ayuda demasiado para tratar este tipo de fracturas. Otro tipo de fracturas son las fracturas parcelares que ustedes están viendo, donde se presentan las fracturas por abulsión, tanto del trocánter menor como del trocánter mayor. Ustedes conocen anatómicamente qué músculos se llegan a insertar en el trocánter mayor y qué músculos se insertan en el trocánter menor, ¿no es cierto? Sabemos que a este nivel se inserta un músculo importante que es el famoso psoas ilíaco. Así es que no se olviden. Entonces, este tipo de fracturas, ¿no?, parcelarias, se las puede solucionar directamente en forma individual, no son complicadas como las que les he mostrado anteriormente, ¿no? Siguen ingresando. Hay varios tipos de tratamiento frente a este tipo de fracturas subtrocantéricas, ¿no? Antiguamente se utilizaban este tipo de placas, la placa de Judet, la placa de Chiron y el cabo de presión. Son directamente elementos de osteosíntesis muy complicadas que nos era muy difícil de colocar. Actualmente tenemos ya otro tipo de osteosíntesis. Imagínense las incisiones que aún todavía realizamos cuando la fractura es bien complicada, ¿no? Entonces, llegamos a hacer este tipo de incisión. Imagínense, es tan amplia casi desde la rodilla hasta la cadera. Todo depende de qué tipo de fractura es. Pero actualmente existen, como les decía, unas placas mucho más simples, unos clavos mucho más simples que nos ayudan a reducir este tipo de fracturas.
Yo les muestro esta imagen para que ustedes vean cómo es la famosa traumatología. Imagínense, yo tengo que hacer un abordaje amplio, ¿no?, para llegar directamente al hueso, siempre divulsionando a los músculos y los elementos que se me encuentran acá para no poderlos lesionar. Ahí está. Es este tipo de placa que sabíamos colocar, pero actualmente existe una técnica, es la famosa técnica de Nipo. Hacemos una pequeña incisión en la parte superior y otra en la parte inferior, y hacemos deslizar la placa, y mediante el famoso aparato de intensificador de imágenes podemos dar solución sin llegar a hacer este tipo de incisión, ¿no? Acá, por ejemplo, se realizaba este tipo de tratamiento. Imagínense tantos tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tornillos, que, bueno, en ese entonces, bueno, era admitible, ¿no? Pero actualmente es criticada este tipo de osteosíntesis. Este es el clavo que actualmente utilizamos, el famoso DHS. El DHS y el DSS. Son dos clavos importantes que vienen acoplados, ¿no?, lo cual nos facilita la osteosíntesis de este tipo de fracturas. Ahí está, ustedes están viendo, aparte de que existe una fractura subtocantérica, existe una fractura diafisaria. Entonces necesitamos un DHS, ¿no?, que nos pueda dar solución a este tipo de fracturas. Con este tipo de osteosíntesis llegamos a solucionar fácilmente este tipo de fracturas. Antes utilizábamos estos clavos, que son los clavos Ender. Llegamos a introducir por la parte interna del extremo distal del fémur, mediante siempre el aparato que es el intensificador de imágenes. Ingresábamos para dar solución de esta forma a las fracturas subtrocantéricas de fémur. Imagínense cómo están ingresando. Y entraba un ramillete, no era uno solo. Entraba 1, 2, 3, a veces hasta 4, ¿no? Actualmente existen estos elementos para dar solución a este tipo de fracturas. El famoso clavo gamma. Es un clavo costoso, es un clavo que hay que saber abordar. Los abordajes son mínimos. Imagínense, estamos directamente ingresando a nivel del cuello, estamos entrando a nivel de la diáfisis del fémur, y llegamos a bloquear de esta forma la fractura. Y con un simple tornillo que llegamos a estabilizar el clavo. A mí me gusta colocar este tipo de clavos porque son mucho más sencillos. Por lo menos yo lo veo mucho más sencillo. Para otros sí les complica, no les gusta utilizar el clavo. Pero para mí es lo más sencillo que puedo colocar. Ahí está. Gracias a este equipo podemos dar ese tipo de soluciones. Porque si no tenemos este tipo a la fuerza, este aparato, fácilmente tenemos que llegar a abrir, porque de lo contrario no sabemos por dónde estamos entrando con el famoso clavo. Porque yo para ingresar, para poner este tipo de clavo, tengo que tener este aparato. Si no tengo este aparato, estoy frito, ¿no? Me doy el lujo de hacer la tracción mediante una mesa de tracción. Llego directamente a ubicar dónde voy a hacer la incisión. Generalmente es una pequeña incisión que se hace a este nivel y otra acá, ¿no? Ingreso por acá con el tornillo, y con este dispositivo que tiene el clavo, yo ingreso fácilmente al hueso. Primeramente, siempre con una guía. Ingreso con una guía, ¿no? Esta es la incisión pequeña que estoy haciendo, ¿no? Ingreso directamente con esta guía, y luego, mediante la guía, penetro una fresa. Una vez que ingresa la fresa, hago un fresado del canal, y posteriormente ingreso el clavo que debe quedar ya como osteosíntesis fija.
Ahí está. Es el dispositivo que tiene el clavo, ¿no? Alguna vez, tal vez por así en alguna práctica que tengamos, si todavía tenemos tiempo de mostrarles, vamos a enseñarles este tipo de dispositivo que tenemos. No es nada sencillo, pero tampoco es nada, no es fácil, ¿no? No es fácil ni tampoco es difícil. Simplemente hay que tener orientación por dónde vamos a ingresar, ¿no? Por dónde vamos a ingresar para llegar a solucionar la fractura. Bueno, esto es más de especialidad. Yo simplemente les estoy mostrando cosas que en realidad nosotros utilizamos como traumatólogos. Ustedes que sepan, por ejemplo, qué tipo de fracturas, por ejemplo, se presentan a nivel del extremo proximal del fémur, ¿no? Es suficiente. Porque aquí yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos realizan? No, para nada. Yo simplemente les estoy mostrando el avance tecnológico que tenemos ahora para dar solución a este tipo de fracturas, ¿no? Ahí está, ya haciendo un control radiológico después de haber colocado ese tipo de fractura o ese tipo de clavo, que es el clavo gamma, ¿no? Que nos ha dado solución de inmediato al paciente, porque al día siguiente que le llego a operar, fácilmente ya puedo hacerle mover su pie, ya puede mover todo el miembro inferior, ¿no? Porque la incisión ha sido mínima, ¿no? Para ingresar para acá y para fijar el tornillo. Entonces esto directamente gracias a ese aparato llegamos a solucionar. Ahí está otra, ¿no? Ahora eso no significa de que uno no puede tener problemas, complicaciones. Siempre se han presentado, sea cual fuese el tipo de osteosíntesis que realicemos, se presentan infecciones, de que directamente este segmento que ingresa al cuello, a veces viendo como el aparato, la imagen antero-posterior, da la impresión que está en su lugar, pero hacemos una axial, directamente el clavo está afuera, ¿no? Entonces hay que saber manejar ese aparato. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho la reducción de la fractura, ahí está este tipo de fractura, se ha hecho la reducción, pero bueno, ocurre como les decía, ¿no? Sacando un axial, vean dónde está el clavo. Según la placa está bien ubicada en anteroposterior, ¿no? Pero viendo en axial, vean cómo está el clavo, está en otro lado. Y esta es una complicación muy seria, ¿no? Que sacar, volver a poner no es nada fácil. Está este otro clavo, por ejemplo, que en este caso ya es mucho más largo, para dar solución directamente a este tipo de fracturas que son subtrocantéricas, que aparte existe una fractura diafisánea. Por lo tanto, el clavo tiene que ingresar desde la parte trocantérica hasta la parte distal del fémur. Llegamos a fijar mediante 2 tornillos para evitar que haya rotación del miembro, de lo contrario llegamos a provocar una pseudoartrosis. Bueno, entonces es más directamente como una práctica que ustedes vean, posiblemente a alguien le va a interesar ser traumatólogo, bueno, tal vez se interese y diga, bueno, sí, yo voy a seguir esta especialidad, porque después que yo les diga, este es el, este es, esta es la clase que les estoy dando para tomar examen, no es tampoco así. Ahí está la evolución de todas las fracturas trocanterianas pueden llevar a una pseudoartrosis rara vez. ¿Por qué? Porque generalmente a ese nivel el tejido es eh, esponjoso. Por lo tanto, forma callos viciosos, ¿sí? ¿No? Puede llegar a formar una, una, un tejido óseo rápido por la gran incigación que existe a ese nivel, ¿no? Entonces, la formación de callo es mucho más
mucho más aceptable ese nivel, ¿no? Ahora hay otro tipo de tratamiento que se realiza. En este caso, por ejemplo, cuando la fractura es compleja, aparte del hueso es osteoporótico, nos damos el lujo de colocar este tipo de prótesis, ¿no? Como ya anteriormente les hablé de los otros, ¿no? De las fracturas intracapsulares, ¿no? Entonces, de la misma forma podemos dar solución con algunos pacientes con este tipo de tratamiento. Como les decía anteriormente, puede presentarse una fractura a nivel de diáfisis, tanto en la parte proximal, en la parte distal y a la vez en la parte superior o en la parte proximal del fémur. Este tipo de fracturas sí hay que saberlas tratar, y especialmente con un clavo. Ingresamos directamente por acá y llegamos hasta la parte inferior y damos solución a este tipo de fracturas, ¿no? Pero siempre con el aparato que les he mostrado anteriormente. Ahí están las fracturas parcelares que hemos hablado anteriormente. Llegamos a dar la solución con elementos simples. Hacemos bandas de tensión, en este caso de una fractura del trocánter mayor, llegamos a solucionar de esta forma. Pero sí o sí, para colocar esto, tenemos que hacer una incisión grande. Ya con el aparato con el intensificador de imágenes, nos damos el lujo de colocar un tornillo percutáneo, sin abrir, sin hacer ninguna incisión demasiado amplia. Al igual que en las fracturas del trocánter menor, solucionamos de esta forma con tornillos canulados o percutáneos. Las fracturas del niño son similares a las del adulto, pero como les decía, todo niño siempre es mucho más fácil de tratar, ¿no? Siempre y cuando sea agudo. Cuando ya es crónico, se llega directamente a un tratamiento quirúrgico. Imagínense, a esta hora están ingresando gente, cosa que me llegan a distraer un poco. Este tipo de fractura, por ejemplo, en un niño, se la puede tratar de forma incruenta, pero hay que saberla tratar. No es nomás decir, sí la ataco, la trato de forma incruenta, pero después a veces se me complica mucho más. Con el aparato que les he mostrado, directamente me puedo dar el lujo de colocar un tornillo percutáneo y dar solución mucho más fácil y lógicamente ayudándome siempre con un yeso, un aparato de yeso. Esta fractura es mucho más estable, ¿no? Que con una inmovilización de yeso suficiente para solucionar, al igual que esta otra, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos las fracturas cervicales, las bases cervicales, las subtrocantéricas, que son similares a las del adulto. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto, perfecto. Bien. Acá igual, ya saben, este tipo de fracturas en el adulto son las que van a llevar a la necrosis aséptica. De la misma forma en el niño, cuando se presenta este tipo de fracturas, lleva a la necrosis aséptica. A esta edad que tenga este tipo de fractura, se podría decir, candidato a una prótesis en el adulto. Llegando a ser adulto, el niño es candidato a una prótesis, porque ha habido una necrosis por la falta de irrigación de este segmento, ¿no? Está clasificada según las clasificaciones de cadera de niño, en una Salter-Hasis 1, ¿no? Bueno, pero ustedes, como os digo, no se compliquen la vida.
No os voy a complicar la vida con qué tipo de sálter es, nada, nada, nada. Pónganse tranquilos, simplemente son imágenes que se estoy mostrando, ¿no? Al igual acá, por ejemplo, las parcialidades que se presentan en los niños. También hay que saber dar solución. Otro que está ingresando, es decir, ahí está. Se llegó a presentar ese tipo de fracturas, se llegó a luxar ese fragmento y provocó directamente una artrosis de la cadera, ¿no? Una artrosis completa. Y una artrosis que directamente me va a llevar a la prótesis posterior. Bueno, jóvenes, las famosas fracturas que se presentan a nivel de fémur, actualmente tenemos un caso muy, muy complicado en el hospital, ¿no? Que está con un tutor, ¿no? Posteriormente vamos a ponerle un clavo. Se podría decir, cuando estas son expuestas, llegan directamente hasta con pérdida ósea. Entonces, la complicación es mucho más seria. Imagínense de que si yo tengo una pérdida ósea a nivel del tercio medio del hueso, tengo que ver la posibilidad de solucionar esa fractura. El hecho de que me falta un fragmento que no la puedo, no puedo utilizar directamente un injerto óseo ya. Entonces, ¿qué debo hacer? Directamente sacar los fragmentos que me quedan, ¿no? Acortar ese miembro, ¿no? Acortar el miembro, en este caso el hueso, ¿no? Y posteriormente hacer de que el hueso, en otra instancia, hacer de que el hueso crezca, hacerlo crecer mediante unos tutores que se colocan, el de Ilizarov, ¿no? O un clavo especial que directamente se puede hacer crecer. Pero son cirugías muy complicadas, son cirugías que hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, la verdad que la traumatología tiene sus complicaciones que, bueno, a veces, como ya se ha dicho varias veces, a los traumatólogos este tipo de fracturas nos hacen ver a nuestra abuelita en bicicleta. Bueno, hemos quedado